Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El libro de los Hechos, capítulo 13. Bueno, que espero que usted haya venido con un corazón dispuesto, un corazón para recibir, un corazón para llenarse delante del Señor, ¿verdad? Y para todos los televidentes y para todos de las redes sociales también que nos están viendo atrás de esas pantallas. Yo quiero compartir esta palabra que he sentido de parte de Dios. Espero que usted pueda edificarse, pueda llenarse, pueda recibir el milagro. Hechos capítulo 13, verso 1, dice de esta manera: había entonces en la iglesia que estaban, en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simeón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la buena obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegando Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, y que estaba con el procónsul Sergio y Paulo, varón prudente, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero le resistían Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de transformar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego, no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado Pablo, su compañero, arribando a Perge, Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, Pisidia, y entraron en la sinagoga. En un día de reposo se sentaron, después de la lectura de la ley de los profetas. Principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad.
Entonces Pablo, levantándose, hecha señal en silencio con la mano, y dijo: varones israelitas, los que tenéis a Dios, oíd, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantó y los sacó de ahí. Y dice, y por un tiempo, como 40 años, lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio herencia y territorios. Después de 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, quien hará todo lo que yo quiero. Gloria al Señor. Vamos a dejar esto aquí nada más. Puede sentarse. Aleluya. Bueno, la palabra nos está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Quiero que usted entienda cuando Dios nos está hablando. Dice de esta manera: y había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía, la iglesia. Yo creo que cuando estaba hablando la iglesia, estaba hablando del pueblo que se había reunido. La iglesia somos nosotros. No estaba hablando de una iglesia local, porque todavía Pablo no había fundado las 7 iglesias. Entonces vemos aquí que la iglesia dice que estaban en Antioquía, y profetas y maestros. Y luego dice que ahí estaba Bernabé, Simeón, el que se le llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaín, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Muy bien, dice que habían un grupo de personas que estaban totalmente reunidos buscando el rostro de Dios. Siempre estaban reunidos, constantemente se reunían. Dice la palabra, se reunían buscando el rostro de Dios, buscando el rostro. Muy bien, eso quiere decir, cuando en el tiempo de la iglesia primitiva, vemos muchas personas que se reunían. En ese tiempo estaban los 12 apóstoles. Ahí nos está hablando que ahí estaba el apóstol Juan. Y ahí no menciona posiblemente a Pedro, a Juan, Andrés, Lucas. Podría ser que estaban allí, o podría ser que no. Tal vez algunos de los discípulos de los que anduvo con Jesús estaba dando una enseñanza, estaba capacitando o enseñando al pueblo al respecto de la palabra. Entonces vemos aquí que dice que en esa iglesia, este grupo de personas que le llamas iglesia, nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros somos la iglesia de Él. Entonces dice la palabra, cuando nosotros nos reunimos en oración, en ayuno, por eso es importante que el pueblo se reúna, porque un pueblo que no ora, no ayuna, es un pueblo que está contaminado, porque estamos alrededor de una contaminación. Pero no estoy hablando de una contaminación, no estoy hablando de una contaminación de porque dejaron destaparon un desagüe, dejaron la tierra y el lodo. No estoy hablando de ese putrefacto, literalmente. No estoy hablando de que dejaron una basura y lleno de
desperdicio, no, estoy hablando de que nosotros estamos rodeados de inmundicia, rodeados de pecado, rodeados de abominaciones. Yo siempre me gusta aplicar esto. Recuerde que Isaías decía: Señor, soy un hombre de labios inmundos y estoy en medio de un pueblo inmundo. Estoy en medio de un pueblo lleno de pecado, lleno de maldad. Me rodea por todas partes. Encuentro el pecado por todas partes. Estoy viendo el pecado. Estoy viendo que yo trato de evitar, de contaminarme, pero me encuentro con esto, me encuentro con el otro, y así es como yo me contamino. Entonces dice la palabra, entonces había en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Habían profetas que eran portavoces. El profeta, tanto como el maestro que es inspirado para enseñar la palabra, tanto como el maestro que es guiado por el Espíritu, tanto como el maestro que siempre está clamando y pidiendo una revelación, pidiendo un respaldo, una guianza para poder instruir, como dice la palabra en el libro de Timoteo, que dice la palabra 3:16, dice el Señor: el maestro de todo conocimiento es el Espíritu Santo. Él enseña, redarguye e instruye, capacita para toda buena obra, ¿verdad? Entonces yo quiero decirle a usted que usted siempre tiene que estar siempre atento, porque para eso se supone que están los profetas o los maestros, los pastores o los líderes, como ahora le llamamos, porque Dios, así que él, ¿cómo se llama? Llamó y delegó a 5 hombres con los 5 ministerios. Todos eran apóstoles, pero yo estaba analizando aquí la palabra que todos eran apóstoles, pero unos ejercían más el ministerio de maestro, otro ejercía el ministerio de evangelista, otro ejercía el ministerio de apóstol, o sea, funcionaban 5 ministerios, otro ejercía el ministerio de profeta, otro ejercía el ministerio de pastor, ya más como decir, más en el espíritu le indicaba lo más fácil de enseñar. Qué bonito es tener los 5 ministerios y poder enseñar. Entonces dice la palabra, y estaban los profetas. Usted sabe que siempre yo he hablado, los profetas tienen un gran encuentro con Dios. Los profetas siempre tienen una intimidad con Dios. Lo que quiero decir es que un profeta siempre tiene un encuentro con Dios cara a cara, como también Dios tiene un encuentro con su profeta. ¿Sabes? Cuando Dios te escoge para ser un profeta, bueno, algunos, y bueno, no sé, dicen algunos, he oído, podría ser, que algunos dicen que algunos son profetas para enseñar, otros son profetas que reciben revelaciones para anunciar los acontecimientos o los sucesos, sí, o los milagros que van a suceder sobre la tierra. Sus milagros, sean para bien o para mal, o sea que ellos siempre tienen esa revelación. Hay profetas que tienen, como dice la palabra, algunos vemos que no todos son profetas, dice que algunos van a ser como profetas. ¿Se acuerda de la historia de Moisés y Aarón? Sí, muy bien. Cuando el Señor llamó a Moisés, él vio Moisés a Dios cara a cara. Aarón no, Aarón tenía solo sueños. Pero un día cuando Moisés se niega a decirle, yo no puedo hablar, soy tardo, ¿cómo voy a poder hablar con el rey de Faraón? ¿Cómo? Dice. Entonces, ¿sabe qué dijo? Le dijo el Señor,
tú vas a actuar como Dios, vas a actuar como yo, vas a ser como Dios, le dijo el Señor a Moisés, y tu hermano va a actuar como profeta. O sea, que no tenía un ministerio, un llamado para ser profeta, sino tenía tenía que, ¿cómo le podía decir? Él no tenía el llamado, pero actuaba, podía actuar. Dios podía hacer que Aarón actuara como profeta, ¿sí? Actuaba. ¿Qué quiero decir? Pues, quiero que me entienda, que si el profeta, el verdadero profeta que tenía encuentro con Dios cara a cara, lo miraba como lo hacía Elías, o lo hacía Ezequiel, o Daniel, o lo vemos, entonces, pero Aarón no tenía ese encuentro, sí tenía encuentros con Dios, pero a través de visiones. O sea, déjeme decirle, algunos profetas de la Biblia tuvieron un encuentro con Dios en una vida natural. Sus ojos naturales y sus ojos espirituales vieron a Dios, pero Aarón solo en sueños tenía. Dice, cuando yo levanto a un profeta, dice, le hablaré por sueños, pero el único profeta que yo hablo con él cara a cara es con Moisés. Entonces, algunos pues lo pueden usar como profeta, no está delegado, no está llamado y delegado como ministro reconocido como un verdadero profeta que Dios lo llamó para ser profeta, sino él solamente lo escogió para actuar como profeta. ¿Puede profetizar? Sí. ¿Puede dar una enseñanza doctrinal proféticamente? Sí. ¿O puede hacer oraciones proféticas? Puede hacerlo. ¿Sabe qué? Pero siempre debe tener un llamado. Y dice la palabra que ahí, oiga bien, entonces dice, habían entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, oiga bien, y ahí aparece Bernabé, Simeón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Muy bien, ¿y quiénes más habían ahí? Yo no sé, podría ser que tal vez solo ellos, o podría ser que habían otros, pero dijo que estos verdaderos profetas o estos maestros que siempre estaban en oración y ayuno, que siempre se unían a clamar como una sola voz. Por eso dice la palabra, si dos se ponen de acuerdo a pedir al Padre cualquier cosa, Él lo hará. Mire, hermanos, a veces, ¿por qué nosotros no miramos los milagros? ¿Por qué no recibimos? ¿Por qué no vemos las manifestaciones o los cumplimientos sobre nuestras vidas? ¿Sabe por qué? Porque a veces solo la mujer o la esposa, solo ella ora. El esposo no quiere orar, o el esposo solo ora y la mujer no quiere orar, o el hijo tal vez solo ora, los padres no quieren orar, o tal vez los padres oran, pero los hijos no quieren orar. A veces así pasa. Qué bueno sería que una familia, un grupo de siervos, de diáconos, de ancianos, de pastores, de líderes se unieran a orar y ayunar para que Dios los levante, los use, para que el Señor se manifieste, el Espíritu se manifieste y se mueva a través de esa presencia y a través de esa presencia fluya la unción en nosotros. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos revelaciones, visiones, profecías, palabras de sabiduría, palabras de ciencia. Ahí se desatan, se despiertan los dones de fe, los dones de sanidad, el don de milagros. Ahí es donde se manifiesta el don de discernimiento de espíritu, el don de hablar en otras lenguas, interpretación de lenguas. Esto es, que son los 9 dones del Espíritu Santo. Y también debe manifestarse por el Espíritu los frutos del Espíritu. ¿Cuántos frutos son del Espíritu Santo? Son 9. Igual, 9. Muy bien. Entonces, debemos de tener esos 9 dones
para edificar a la iglesia, para apoyar a la iglesia, para construir a la iglesia, para restaurar a la iglesia, para levantar a la iglesia, sí, para cambiar a la iglesia, para preparar a la iglesia. Entonces, y también vemos que deben de tener los frutos del Espíritu. Igual manera, para actuar, para tener amor, tener paciencia y creer siempre, mantenernos en fe toda la vida, porque el justo tiene que vivir por la fe, siempre estar lleno de amor, de bondades, de misericordia, y de esos frutos tiene que uno manifestar. Entonces dice que durante esos hombres que estaban allí, estaban otros hombres allí, y entonces el Espíritu Santo dice, estaban juntos. Luego vemos aquí, dos, ministrando esto, dice, al Señor, ayunando. Dice, y dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, dice el Señor. Muy bien. Entonces todos estaban orando y siempre se reunían a orar y a ayunar para que sea el Espíritu que los impulsara, les hablara. Nosotros debemos orar y ayunar juntos, decirle, Señor, úsame para hablarle al hermano, para convencerlo, Señor. Dame un espíritu de convencimiento para que este hombre se arrepienta y se convierta. Señor, úsame para que yo pueda tener esos dones de sanidad y pueda orar por los enfermos, ser sanado. Señor, úsame porque yo quiero enseñar tu palabra, quiero ser maestro, yo quiero ser un ministro, quiero ser un elegido, quiero ser un escogido. Señor, úsame porque yo quiero ser un instrumento para tu obra. Yo quiero ser un instrumento, un diácono para servir a las mesas. Yo quiero ser un anciano para ser parte del consejo del pastor, ayudarlo en su ministerio y apoyarlo. Eso es. Y entonces dice que estaban en esa comunión de oración y ayuno. ¿Cuántas veces debemos orar y ayunar? Debemos ayunar y orar cuantas veces podamos, hermano. Ore y ayune todas las veces que pueda. No solo cuando vea a la iglesia, ore en su casa, ore, ayune, pero dedíquese a leer la palabra, dedíquese a orar. Muy bien. Entonces estaban ministrando estos al Señor y ayunando cuando dijo el Espíritu, apartarme a Bernabé y a Saulo para la buena obra que los he llamado. Dios llama. Se da cuenta que no es delegado por hombres. Dios no dice que lo digo, está bien, yo sé que aquí, pero Dios le habló a los profetas, le habló a los maestros y dijo, escuche. Entonces dijo el Señor, le dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo, porque son hombres del Espíritu, hombres que los he llamado para mi obra, para el ministerio, para ministrar mi reino. Los he escogido para esa buena obra, para hacer buena obra. Está hablando para hacer la voluntad de Dios, la voluntad, hacer un trabajo espiritual, sí, para ir a donde el Señor lo envíe. El Señor quiere que tú vayas a predicar, o el Señor me envía a mí, o a ti, o cualquiera, que sea el Señor que te envíe. No solo sea de que cuando te inviten y te digan, mire, yo quiero que usted venga a predicar aquí al Salvador, o aquí a Nicaragua, a Panamá, o a otro país de Europa, y entonces usted tiene que orar y decirle, Señor, yo quiero que tú me permitas ir, si es tu voluntad, Señor, yo quiero que seas tú, que me guíes, si tú me permites que yo vaya, entonces ayúdame, provéeme para el pasaje, provéeme, Señor, la ofrenda que necesito para comer, provéeme, Señor, el vuelo, el boleto, Señor, provéeme el apartamento, y Señor, úsame para ganar almas, sanar enfermos, expulsar demonios. Pero Señor, si el Espíritu Santo viene y te dice, cuando estás orando, y te dice, o me dice a mí, Rolando, o le dice a fulano Pedro, o le dice Víctor, o le dice Bernabé, como dice la palabra, o le dice aquí, le dice Federico, no quiero que vayas
a Europa, o no quiero que vayas a Panamá, o no quiero que vayas a Salvador, sino quiero que vayas a Honduras. No quiero que vayas aquí a Colombia, sino quiero que vayas a Bolivia. Yo no quiero que vayas a Bolivia, sino yo quiero que vayas a África. Y eso es lo que muchos pastores no van. Los pastores hoy en día, solo porque tienen un destacado título, como le llaman ahora, han destacado por alcanzar un título ministerial supuestamente, pues eso no tiene que ver nada. Entonces, eso le da, como decir, una potestad de poder ir a donde él le plazca, pero no es así. Sino ellos cuando los llaman, los contratan porque enseñan bien, porque se desenvuelven bien, porque son buenos para dar un discurso, dar un discurso bíblico. Y entonces, y la gente se impacta y dice: yo le pago su pasaje, su vuelo, su hotel, usted tendrá una ofrenda. Muy bien, amén, mucho gusto, claro, yo voy a estar por ahí. Pero cuando Dios te dice: ve a África, tal vez Dios te habló por sueños, tal vez Dios te habló por medio de otro siervo humilde que Dios usa, y tal vez lleno del Espíritu, y tú no le creíste. Yo no voy a África, porque ese no es mi llamado. Yo soy cierto que soy profeta, pero Dios te llamó para las naciones. Significa para ir a donde Dios te envíe, a donde Dios quiere que vayas y prediques. Dios te envía donde Él le plazca, no es de acuerdo a lo que tú decides opinar. No te apoyes en tus propias opiniones, entienda, no te agarres tus ideas, no solo pienses: no, Señor, es que aquí me están invitando, esa es tu voluntad. ¿Cómo puedes saber tú si es la voluntad si no has orado? Si no has orado, deberías estar orando y ayunando para que Dios te diga si es Dios que quiere. O vas porque te van a pagar tu hotel, un buen hotel, o porque te van a invitar a comer a un buen restaurante, o vas porque vas a volar por primera vez en un avión, o porque vas a ir a conocer un país extranjero diferente y por eso vas a viajar. Por eso lo hacen muchos. Ellos lo hacen por esa fama, lo hacen para que sean reconocidos ahí y sean admirados por lo que hacen. Pero no es así, sino es a través del Espíritu. Es el Espíritu que te dice: quiero que vayas allí, porque quiero que vayas y quiero que tú dejes manifestado mi unción. Quiero que demuestres que yo estoy contigo. Quiero que hables los acontecimientos, que voy a hacer cosas en la iglesia, que voy a hacer cosas dentro del ministerio del pastor, voy a hacer cosas dentro del ministerio de evangelismo, voy a hacer cosas grandes, voy a dar una señal para que vean que hay profetas, o vean que hay siervos ungidos que están llamados para cumplir la gran comisión, el llamamiento, para que crean que tú eres un ungido de Dios, un apartado para Él. Eso es. Entonces, y apartaron a Bernabé y a Saulo y pusieron las manos y oraron por ellos. Oraron hasta que el Espíritu los llenó. Dice que el Espíritu llenó a Bernabé y a Saulo. Muy bien, fueron llenos del Espíritu. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos. 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los despidieron. Y ellos, oiga bien, ellos entonces, enviados por el Espíritu, descendieron Seleucia y allí navegaron a Chipre. Oye, muy bien. Entonces dice que le pusieron las manos, fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a sentir el fuego, empezaron a hablar en otras lenguas. Empezaron a hablar en lenguas. Fueron bautizados o llenos del Espíritu Santo. Y entonces dice, y luego agarraron camino. Oiga bien, agarraron camino. Dejaron sus trabajos, dejaron sus negocios, dejaron sus casas, dejaron sus familias,
dejaron todo. Por eso Pablo dice, todo lo que poseo lo tengo por basura. Todo lo que usted posee es basura, hermano. Su carro, su casa, sus muebles, su cama, su mesa, su sábana, su ropa, todo, su dinero, todo es basura. Todo eso se acaba porque nada se va a llevar. Porque el día que usted se muera, a algunos hijos le regalan su ropa si está en buen estado y al otro lo queman. Queman la ropa, queman sus cosas que usted tanto cuidó porque nunca los usó. Por eso use sus cosas, porque de todos modos le van a echar fuego. Es basura. Reconózcalo. Es la verdad. No se va a llevar usted nada. En su cajón no se puede meter su ropero, su closet, no se va a meter su cama, su chamarra, no va a meter sus sillas y su casa, no va a meter, usted no se puede llevar nada, porque así salió desnudo, salió del vientre de su madre cuando dio a luz, desnudo se va cuando lo meten en el cajón. Claro que solo lo cubren con un traje, pero está desnudo delante de Dios. Y entonces fueron, dice, llenos del Espíritu y se fueron a cumplir la misión, la gran comisión. Fueron a la misión de cumplir lo que Dios les dijo. Vayan a todos lugares y prediquen el Evangelio. Ir y hacer discípulo a todas las naciones, dijo el Señor. Ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre poderoso del Padre, Hijo y Espíritu. Muy bien, o bautizándolo en el nombre de Jesucristo. No importa, lo importante es que sean bautizados. Muy bien, llegando, dice, Salamina, anunciaban la palabra, llegaron a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan fue ayudante de Bernabé y de Saulo, que ahora se llama Pablo, ¿va? Léalo, capítulo verso 5, para que usted no se va a dar cuenta que lo que yo le estoy predicando no son ideas, no son mecanismos y fábulas, tal como el Señor lo dice. Muy bien, llegando allí, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, también a Juan de ayudante. Muy bien, ayúdanos, Juan, a predicar. Bernabé, tú ve allá. Saulo, tú, a ver, yo voy a ir allá. A ver, Juan, aquí. Porque no habían micrófonos. En ese tiempo no habían bocinas, no habían micrófonos. Yo creo que entre ellos tres se compartían. Uno, si hubieran sido 4, uno al sur, uno al norte, uno al sur. Perdón. Uno al sur, uno al norte, uno al este, el otro al oeste. Entonces todos iban con esa misión, le predicaba. Entonces iban para predicar. Muy bien. Cuarto lugar, déjeme decirle, nosotros tenemos la obligación de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos. Cuando usted vaya en el bus, cuando usted vaya en la calle, cuando usted va a una tienda. Yo hace rato fui a comprar esos sobres, unas cosas para la iglesia, ¿va? Unos sobres que nos va a servir. Entonces vemos, hermanos, que estaba esperando una señora con su sombrerito ahí. Estaba con su sombrerito esperando a la muchacha que llegara de atender, ¿va? Con su Biblia. Ahora, los testigos de Jehová usan la Biblia de los cristianos. También los católicos, también los carismáticos, también lo usan los mormones. Algunas veces lo usan, otras no, porque ahora están dejando el libro del Mormón, están usando la Biblia con el fin de ganarlos y engañarlos. O también puede ser una iglesia, una secta, llamándose supuestamente cristiano entre comillas, o puede ser una otra religión o otros religiosos herejes que andan por ahí anunciando, porque ahora hay ecuménicos donde también el brujo también tiene la Biblia, el brujo lee la Biblia. También yo conozco un brujo ahí a la par de mi casa, él también, yo veo que un día me sacó su Biblia y me dijo, mire, yo leo mis sagradas, qué lindo mensaje, me sacó el brujo.
y me mostró, leyendo la palabra. Yo siempre leo la Biblia, usted, Diosito tan lindo, porque Dios nos habla ahí. Pero ellos no han entregado su vida, no se han arrepentido, no han aceptado a Jesucristo para que sea su Señor y Salvador, y su nombre queda escrito en el libro de la vida. Entonces, esas personas, hay gente que tiene Biblia, pero la gente solo lo lee como una información, como para estar informado, solo no lo meditan, no piensan y decir, de verdad, Señor, si tú existes, eres real, dice que haces milagros, ¿por qué no haces un milagro conmigo? Yo quiero tener un encuentro contigo, yo quiero conocerte, yo quiero saber de ti. ¿Cómo le hago, Señor? Eso es meditar la palabra. Pero muchos están informados, se informan de la Biblia solo para tener la palabra como logos. ¿Sabe qué es un logos? La palabra logos logos es una palabra que solamente va como aquella vejiga. Logos es como una vejiga que solamente pum, pum y pum, lo levantan, lo patean y van por un lado, porque no es una palabra concreta. La palabra concreta, la palabra estable, la palabra segura, es como la columna. La palabra es como una columna, está cimentado, está estable, está seguro. Así es la palabra. La palabra es segura, es estable y es concreta. Y eso es. Entonces, cuando le dijeron que los ayudaran, que fueron llamados y llegaron ahí, entonces, habiendo ahí atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto, dice, llegaron a otros. Entonces, después de ahí viajaron a otro lugar, viajaron a otros lugares, fueron a predicar a otros lugares. Muy bien, dice que fueron a otro lugar. Vaya, Dios no te está diciendo, yo no sé por qué, por eso salgo yo a predicar, porque Dios no solo quiere que yo esté aquí, Dios quiere que yo salga, que vaya a predicar al parque, que vaya a predicar a la cárcel, que vaya a predicar a los mercados, que vaya a predicarle a cualquier lugar, porque Dios no te dice, Dios no te prohíbe. Pero ¿sabe por qué mucha gente no lo hace? Porque le da vergüenza, y humanamente cuando son jóvenes, le da vergüenza encontrarse con sus amigos y amigas. Pues, que lo miramos, que se empiezan a reír, porque piensan y van a decir, pero si me encuentro con mis amigos, me voy a encontrar con mis familiares, se van a reír de mí, se van a burlar, como pasó con Noé, como pasó con muchos pastores, muchos profetas en la antigüedad o en los tiempos de los apóstoles de la iglesia primitiva. Así es. Entonces no lo hacen, y no lo hacen por vergüenza, no lo hacen por pena, no lo hacen por hacer sentir mal a la gente. No, le voy a poner mal a la gente y me voy a convertir en enemigo. Si tú te haces amigo de Dios, te constituyes enemigo del mundo. Pero si tú te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Prefiero ser amigo de Dios que ser amigo del mundo. Prefiero quedar bien con Dios y no con los hombres. Bendito el que confía en Jehová, será bendecido. Pero maldito el que confía en los hombres, será maldecido. Muy bien. Quinto lugar. Entonces dice que cuando llegaron a la isla de la isla hasta Pafo, hallaron un cierto mago, un falso profeta. Dice falso profeta. Oiga, falso profeta. ¿Hay falsos profetas? Sí lo hay. Dios no me llamó para hacer show en la iglesia. Dios no te llamó para hacer show en el templo, en el altar. Porque muchos piensan que nosotros podemos hacer muchas cosas. Cuando hacemos esas cosas, cuando el Espíritu no nos guía, profanamos el templo, el altar de Dios. Y entonces este falso profeta, ese llamado dice, hallaron un mago que se identificaba como un profeta, pero era falso. Hablaba de Dios también. Mire, Dios me dio poder, yo le quiero hacer una magia, quiero demostrarle que Dios me dio el poder, tengo el poder para hacer cosas que usted no puede hacer. Le hacen magia, le hipnotizan los ojos, la mente, y entonces empiezan
como a cegarlos y a confundirlos, y empiezan a hacer, ¿cómo se dice? Muecas, o ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Alemanes. Ademanes, perdón, gracias. Ademanes, empiezan a usar sus manos, empiezan a realizar sus rituales, sus poderes satánicos, porque el que opera ahí son los demonios. Cuando usted mira en la televisión, cuando una persona se eleva, son demonios que elevan al mago. Cuando usted mira que el mago tira un avión, una rosa y camina sobre todo el escenario, en el teatro, usted no es tan normal. Cuando usted mira es algo paranormal. Ahí se están manifestando demonios, que esos hombres tuvieron pactos con Satanás, tuvieron pactos, vendieron su alma, sacrificaron, hicieron rituales, hicieron sacrificios, dieron ofrenda, empezaron a adorar al diablo para que les diera poder, para poder demostrarle que tiene poder para hacer cosas que impresionan a la gente. Dios no hace cosas para impresionar a la gente. Cuando los judíos un día le dijeron: haznos un milagro, Señor, haznos un milagro, Rabino, y entonces si tú haces un milagro delante de nosotros, creeremos que tú eres el enviado. Dios no vino para impresionar a la gente. Dios no vino para poner diversiones, porque eso lo hacían los payasos, eso lo hacen los payasos, eso lo hacen los mimos, eso lo hacen ¿qué? Eso lo hacen los artistas que dramatizan una historia, dramatizan ¿qué? Inventan un drama, ¿sí? Para entretener a la gente. La palabra no es para entretener, la palabra no es solamente para divertirse, para relajarse, para pasar el tiempo, ¿sí? No, la iglesia no es para eso. La iglesia es para que usted aprenda, ser instruido, ser disciplinado, ser corregido, ser capacitado, ser guiado por Dios. Entonces viene este mago, empieza a confrontarse con Pablo y Bernabé y dicen: oigan, yo quiero demostrarle que yo tengo el poder que Dios me ha dado. Yo también tengo poder y puedo hacer cosas extraordinarias. Miren, les mostraré. Y entonces hacía su rito y sacaba esto, sacaba tal cosa, unas rosas, tal, y todas. ¡Wow! ¿Cómo lo podían hacer? Y entonces vemos, y ese falso profeta, se supone que era un falso profeta, estaba engañando a la gente diciendo que él fue enviado por Dios. Dios me dio el poder, el talento, la habilidad para poder demostrarles que Dios me ha escogido para este propósito. No es eso. Muchos piensan que así actúa Dios, piensan que así es Dios, como se manifiesta en el mago. Y ese mago era un falso profeta, oiga bien, era judío, llamado Bar Jesús. Casi tenía el nombre de Jesús. Bar Jesús. Y dice que engañaba a mucha gente, hipnotizaba con sus encantamientos. Dice que estos también dice que cegaban el entendimiento para que la luz del evangelio no les ilumine. No. Y este hombre estaba haciendo tantas cosas, estaba confundiendo a muchos hombres. Miren, oigamos a Bernabé y a Pablo, estos hombres judíos, o estos hombres que vienen de Jerusalén o de Galilea. Vamos a ver qué nos quiere mostrar, a ver qué nos quieren hablar. Queremos conocer sus poderes, como lo hace Bar Jesús. Y entonces toda la gente está confundida porque pensaban que Pablo y Bernabé hacían lo mismo que Bar Jesús. Pensaban que también eran brujos. También pensaban que eran brujos o artistas y magos, sí, o payasos o mimos
que venían de otra ciudad y venían a distraer a la gente, a distraerlos, a divertirlos. No, no es así. No es así. Dios no hace eso. Dios no hace eso. Así no trabaja Dios. Así no se manifiesta Dios. Así Dios no obra de esa manera. Dios no se mueve de esa manera y no actúa así como ellos piensan que actuaba Bar Jesús. Estaba, dice, con el procónsul Sergio. Oiga bien, Sergio. Paulo, varón prudente, llamado, dice, oiga bien, prudente, y llamando a Bernabé, y Saulo deseaba oír la palabra. Oiga, deseaba oír la palabra. Oiga, quiero que dice, o sea que estaba oyendo, deseaba oír. Oiga bien, escuche. Pablo y Bernabé dice que deseaban oír palabra de Dios, querían oír a otro profeta, a otro maestro, a otro pastor, querían oír a otro evangelista, querían oír a otro apóstol, querían escuchar a alguien que estaba lleno del Espíritu, pero cuando se dieron cuenta que no era un verdadero profeta, no era un verdadero profeta, era un falso profeta. Y entonces estaban, dice, tan emocionados porque querían escuchar si era un hombre, un mensajero de Dios, era un profeta enviado por Dios, si Bar Jesús era un delegado por Dios, un hombre que fue llamado y enviado para anunciar esa noticia, y cuando se da cuenta que todo era falso. Usted siempre tiene que tener cuidado. No oiga siempre cuando usted se sube en la camioneta. Hay pastores que son verdaderamente pastores que suben en la camioneta o se paran en los parques. A veces pero hay muchos que son falsos. Hay verdaderos profetas de Dios, hombres que vienen de naciones, que son de nuestro país y de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. También hay buenos hombres llenos del Espíritu, pero también hay malos hombres, también hay malos pastores, malos apóstoles, malos evangelistas, dan mal testimonio. De repente usted mira que se levanta, de repente usted mira que apenas se congregaron un año, apenas se acaban de convertir, apenas tienen un año, o apenas puede ser, y luego se tiran de pastores, ni son enseñados, no tienen nada de conocimiento de la palabra, no tienen experiencia en recibir, no tienen experiencia en servir, no tienen experiencia en tener un encuentro con Dios. Se tiran a lo bandido, abren una iglesia y viene un montón de gente tan ignorante, cegada, y empieza a ser guiado por ese ciego, porque ese es un ciego que guía a otro ciego, y la gente no sabe discernir, no sabe mirar si ese hombre es de Dios. ¿Sabe qué? Le digo esto, aquí han venido personas y han preguntado y han dicho, yo quiero orarle al Señor. Un día me dijo una hermana, dice, Señor, te pido que me muestres si esta iglesia fue fundada por obra tuya o por obra de hombre. Y entonces dice que el Señor le dijo, esta es obra mía. El Señor le habló y le dijo, esta obra está fundada por mi voluntad, no es obra de hombre. Otras personas han venido y dicen, Señor, ¿esta iglesia es tuya o es de hombres? El Señor les ha dicho en su corazón y les ha hablado y les ha dicho, esta es obra mía, este es un ministerio mío, esta es una iglesia mía, este es una parte de mi reino que yo establecí en la tierra. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces dice la palabra, oiga bien, y solo deseaba oír la palabra como Bernabé, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe a procónsul. Oiga, procónsul, dice procurando apartar a procónsul de la fe. Quería engañarlo, o sea que este fue creado, oiga bien, dice la palabra, que aquí lo dice el Señor, muy bien, dice que había estado entre los
entre los profetas se había orado, pero como uno se emociona, ¿va? Y todo, y este muchacho pensó que esto era también parte de la vida. Dice que como que lo estaba convenciendo para separarlo. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando oiga a un predicador. No oiga siempre, debe de saber discernir si es de Dios o no es de Dios, si es un siervo delegado y llamado por Dios y delegado por Dios, ungido por Dios. Entonces escuche ansiosamente la palabra y si deleitas en ella, pero si no es de Dios, rechácelo, porque solo mucha gente en los medios de comunicación, en la televisión, en muchos en el canal de televisión cristiano hay pastores que ponen gente de otras iglesias y no saben de dónde son, no saben que son sectas, no saben que son religiones. Muchos ponen toda clase de personas. Ahí a veces en el canal de televisión hay gente que tiene una iglesia. Yo soy cristiano, tengo una iglesia, y son carismáticos, o son católicos, o son ecuménicos, o son otras sectas que creen en otros tipos de rituales, hacen cosas que están fuera de las escrituras. Por eso es importante que analicemos, estudiemos la palabra. Por eso es importante que tenga el Espíritu, que le abra los ojos del entendimiento, que le dé discernimiento, que conozca el mundo espiritual, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque no todo es de Dios. Porque el diablo, como le decía yo a la hermana, o a otra hermana le decía yo, el diablo conoce las escrituras, sabe la Biblia, lo conoce desde principio a fin, sabe. ¿Lo conoce? Sí. ¿Y cree? Sí. ¿El diablo cree en Dios? Sí. Y tiembla delante de Dios. Oiga bien, tiembla. Imagínese si usted no tiembla cuando peca delante de Dios. El diablo cree y tiembla delante de Dios. Sí, Señor, yo sé que sí conozco tu palabra. Sí, Señor, sí, mi Señor, sí, Padre. Pero tú sabes, y tartamudea. Pero hay gente que son ministros de Dios, gente que peca, gente que se ensucia, gente que se contamina, gente no solo dentro del ministerio, en los ministerios de la iglesia, también el pueblo ya ni tiene temor de Dios, no le tiene ya ni miedo de lo que hacen. Y entonces dice, pero le resistía a Elimas el mago, pues así se traduce el nombre, procurando apartar de la fe, dice procónsul. Y entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, oiga bien, lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del poder de Dios. ¿Cómo nos llenamos nosotros cuando oramos, ayunamos, nos llenamos del poder de Dios? Mucha gente piensa que porque no viene a la iglesia y dice, ay, no voy a la iglesia, pero yo estoy bien con Dios, pero yo solo oro, ni ayuna, no renuncia a su carne, no renuncia a sus deleites, no renuncia a sus errores, no renuncia a sus defectos, no renuncia a sus áreas débiles, no renuncia y cree que porque oró ya dejó sus áreas. No, yo cada día cuando oro le digo, Señor, ayúdame, sácame esas áreas que me hacen caer, sácame, desenraícelo, rómpelo, destrúyalo, aniquílalo, échalo fuera de mi vida. Yo no quiero ser esclavo de ese defecto, de ese error. Yo quiero ser libre, yo quiero ser sano, yo quiero ser un hombre limpio y puro delante de ti. Así le clamo yo a Dios. Cuando oro, no solo aquí, vengo a la iglesia, cuando estoy en mi casa, yo le pido al Señor, le clamo. No hay personas que dicen, Señor, perdóname, no fui a la iglesia, pero tú sabes que es que estoy cansada. Perdóname, que no fui a la iglesia porque la verdad no tengo dinero. Perdóname, Señor, es que no fui a la iglesia porque es que no hay bus. Perdóname, Señor, es que no fui a la iglesia porque está lloviendo. Perdóname, Señor, no fui a la iglesia porque hay mucho frío. Perdóname, Señor, es que no fui a la iglesia porque me invitaron a almorzar. Perdóname, Señor, porque no fui a la iglesia porque vino mi familia. No, perdóname, Señor, yo no voy a la iglesia porque la verdad tuve que lavar chamarras, tuve que hacer esto, tuve que hacer el otro. Perdóname, Señor, es que fui al taller, es que vino el cobrador, es que tuve que ir a cobrar, es que tuve que ir a hacer esto y un montón de situaciones. Y eso cree que porque le dice, Señor, perdóname, Señor, ni voy a la iglesia. Si la misma palabra, y se lo repito y lo repetiré cuantas veces, si sabes hacer el bien y no lo haces, se te llama pecado. No te consideres santo, no te creas perfecto, no te creas que están bien.
Porque, hermanos, la gente que se hace creer estar bien, y dice el Señor, ¿de qué le sirve orar si para él? ¿De qué le sirve orar si no obedece la palabra? ¿De qué le sirve orar si no obedece la palabra? No obedece cuando les dan órdenes, porque Dios nos da, aquí me habla a mí, me dice, vengan hermanos, vengan al ayuno. Dios me habla y me dice, y a ustedes les vale madre, les vale un bledo, no les importa, no tienen temor de Dios. Y por eso hacen lo que quieren con Dios. Ay, como es que Dios es amor, Dios es misericordioso, pero Él me comprende, Él me entiende. Él no va a estar tolerando tus pecados y tus rebeliones. Él está harto de tanto engaño y mentira, harto de tanto pecado que ocultás, de tantas cosas que mentís y ponés peros para no buscar a Dios. Eso es lo que pasa. Y por eso dice que entonces quiere apartarlo. Y entonces Saulo también, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, y le dijo al mago, al falso profeta, le dijo, oiga, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dijo. ¿Ah? ¿Cómo le dijo? Hijo del diablo. Un día dice una cantante, ella no es ministra de Dios, es cantante, cantantes, porque así están. Los ministros de Dios no se llaman cantantes, no se llaman artistas, no se llaman no se llaman grupos, no se llaman bandas. Esos son cantantes del mundo, ellos son ministros de Satanás, hijos del diablo. Dios llamó ministro de Jesucristo para alabanza del Señor, para que le adoren en espíritu y en verdad. Y dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, enemigo de la verdad, enemigo de Dios. No cesará de trastornar el camino recto del Señor. No voy a permitir que tuerzas el camino de Dios. No voy a permitir que estés engañando a la gente. No voy a permitir que tú saques a la gente del camino de Dios. No voy a permitir que tú estés burlándote de la gente y de Dios. Hoy, pues en el nombre poderoso de Jesucristo, y que el Espíritu de Dios te cegue, y para que las tinieblas tomen control de tu vida y quedes ciego y no mirarás por un tiempo. Oró Pablo y el brujo quedó ciego. ¡Oh no! ¡Oh Dios! ¿Qué pasó? Ayuda, auxilio, por favor, ayúdenme. ¿Dónde estoy? Por favor, ayúdenme, llévenme a mi casa, llévenme. ¿Qué pasó? Estoy ciego. Y empezó a gritar. ¿Sabe qué? Mucha gente está así. Hay gente que ni siquiera Dios lo ha dejado ciego espiritualmente, como lo he hablado la semana pasada, hablé de la ceguera espiritual. Hay gente que está ciega y sorda. Hay gente que se hace creer que está bien, pero está ciego y sordo en espíritu, como los fariseos. Los fariseos conocían bien las escrituras y conocían bien, dice que ellos eran bien instruidos, eran bien preparados y capacitados, pero estaban cegados porque no ponían por obra la palabra. La palabra es para que se ponga por obra, para que se practique, para que se haga tal como Dios lo ha ordenado. Oiga bien, entonces dijo otra vez, todo engaño, toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, no cesará de trastornar el camino recto del Señor. Muy bien. Sexto lugar, muy bien, ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti. Vino la mano de Dios y lo cegó. ¿Se acuerda cuando Saulo también fue cegado? Cuando Saulo no era creyente, no era convertido, él perseguía a la iglesia, él perseguía a los cristianos, él perseguía, usted se da cuenta que él
perseguía, sacaba a la gente de las calles, los arrastraba, los llevaba a los circos de los leones, circo de los perros, los llevaba para divertirse, para los reyes. Y entonces, ¿sabe qué? Vendían a la gente, vendían a los niños como esclavos, violaban a las mujeres, todo eso hacían. ¿Y sabe qué? Mataban a los cristianos, Voy rápidamente. Entonces mataban a los cristianos y entonces, oiga bien, y empezaban: ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti. Entonces serás ciego y no verás por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y las tinieblas, andando alrededor buscando quien lo conduciese de la mano. Estaba ciego. Eso pasa cuando no quieren entender. Muchos, el diablo te puede cegar a ti. Dice que el diablo, dice el apóstol Pablo, mejor dicho, cuando Pablo, quiero terminar esto, Pablo se acuerda cuando él era perseguidor de la iglesia, entonces dice que él no era, y un día decide irse a Emaús, iba por el camino de Emaús, cuando de repente dice que ¡fum!, vino el Señor, lo hizo caer del caballo y cayó, y entonces dice que hubo un viento, y él empieza a cubrirse los ojos y el caballo empieza a gritar. Sus amigos empezaron ahí a los caballos a berrinchar, y también sus amigos controlando los caballos. Cuando él cae, oye una voz: Saulo, Saulo, de Tarso, le dice. Y él dice: ¿quién eres tú? Y empieza con temor: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, yo pienso que él solo resume eso, pero yo pienso que le haber dicho: tú eres el que persigues a mi iglesia. ¿Por qué los matas? ¿Por qué los secuestras y por qué los torturas? Ellos son mi pueblo, son mi gente, son mi vida, parte de mi reino, como tú lo eres. Saulo de Tarso, no persigas a mi iglesia. No los mates. No mates a tus hermanos con espada. No los maltrates, no los humilles, porque son imagen y semejanza mía, como tú lo eres. Saulo de Tarso, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando tú persigues a uno de mis hermanos, uno de mis delegados, un cristiano, un ministro, un profeta, un apóstol, tú me estás persiguiendo a mí. Y todo lo que tú le haces a ellos, me lo haces a mí. Tú me estás golpeando, me estás hiriendo, Saulo. Saulo de Tarso. Y entonces él empieza a gritar y a llorar y decirle: Señor, perdóname. Saulo, tú eres para mí un vaso de honra. Eres para mí un vaso de gloria. Eres un canal de bendición para mi pueblo. Eres un instrumento, una copa de mi gloria. Yo quiero usarte para que les predique a los reyes, a los judíos, a los gentiles, para que confrontes y debate a los reyes, para confundir su sabiduría. Yo te pondré delante de ellos para que seas un instrumento. Y dice que estaba ciego. Y dice que cuando él quería abrir sus ojos no miraba, estaba ciego. Lo dejó ciego el Señor. Señor, ahí estaba. Dios tiene poder para cegar a la persona. Y entonces vino, lo dejó ciego físicamente, porque honestamente estaba ciego espiritualmente, pero ahora estaba ciego físicamente. Y ahora dijo el Señor: ve a la calle, a la derecha, ve y encuentra a mi siervo, un ministro, un profeta, un delegado que yo llamé para que restaure a mi pueblo, para que restaure. Él orará por ti. Y este hombre, cuando ora y va a poner las manos sobre ti, las escamas, sí, las nubes y toda ceguera va a caer de ti y abrirás tus ojos. Aleluya. Así estaba ese mago ciego. Hay muchos ciegos, y no solo ciegos, sino sordos. Hay ciegos. Por eso dice el Señor: límpiese los ojos con colirio, límpiese los oídos. Porque hay sordos que no quieren oír la palabra y entender. Hay otros que son torpes, necios, tontos, estúpidos, dice otras versiones, que son necios, tercos, insolentes, perversos. ¿Sabe qué? Esas personas son
aquellos que no quieren oír la palabra, aquellos que no quieren entender. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, perece por falta de conocimiento. Y entonces dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. ¿Por qué? Porque no quiere venir a instruirse, no quiere oír la palabra. Cada vez que usted quiere instruirse, quiere conocer la palabra, pero no porque usted, muchos dicen, yo voy a leer la Biblia allá en mi televisión o en mi celular, es que la Biblia está chiquita la letra. Sí. Me dice una hermana, me dice, ay, es que yo he querido ver la Biblia en el televisor, tiene un televisor grande, he querido leerla, pero el diablo me pone estorbo. Sí, porque es débil, sí, porque no está preparado, porque no quieren venir, porque aquí es donde se entrena, se capacita, se prepara, aquí es donde se alimenta, se nutren para confrontar al enemigo. Pero luego le pone un sueño, le pone un estorbo en su mente y le dice que vaya a hacer eso. Bueno, no pueden orar. O le pone un aburrimiento o un cansancio, le pone sueños y le pone debilidad e incomodamiento y no pueden orar. Y si oran, Señor, de mala gana, Señor, porque el diablo les pone que no oren, no pueden orar, se sienten incómodos, no se sienten bien, no pueden hincarse, no pueden estar ni parados. Bueno, entonces termino. Entonces dice que procónsul, viendo lo que había sucedido, creyeron maravillados de la doctrina del Señor, y habiendo zarpado Pablo, su compañero, arribaron a Perge de Panfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en las sinagogas. Un día de reposo se sentaron después de la lectura de la ley y los profetas. Los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, ¿tenéis alguna palabra de exhortación? Invitaron a Pablo. Entonces dice, séptimo lugar, entonces Pablo, levantándose y hecha señal en silencio con la mano, y dijo, varones de israelitas, aquí lo tenéis, oíd a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Entonces dice que lo invitaron a que predicara, a que compartiera la palabra, a que diera una enseñanza del Espíritu, una palabra de confrontación, de fortalecimiento, una palabra de bendición, una palabra de poder, una palabra de gracia, de gloria. Y esto es lo que hizo Pablo. Pablo compartió una palabra, compartió un mensaje de bendición. Yo quiero decirte que la palabra que Dios le dio, le inspiró Pablo, compartió con sus hermanos. Cuando llegaron, y dice que ellos oyeron a otro profeta, oyeron a otros ministros, no solo dice que cuando termina aquel yo entro y yo voy a compartir, no, ellos entraron y oyeron también. Hay muchos pastores que ya no quieren oír la palabra cuando otros predican. Ellos se creen los únicos que se creen que no hay nadie que les enseñe, no hay nadie que me predique otro, que me hable otro. No, hermano, siempre necesitamos que alguien nos alimente, más algo nos alimenta con algo extraordinario, con un buen plato sólido, un buen alimento espiritual que nos va a nutrir, nos va a impactar, nos va a satisfacer. Eso es. Y luego, cuando él recibió ese alimento de haber oído a los hermanos, a los profetas que estaban allí, él los invita ahora a Pablo, a Bernabé, para que compartan algo que Dios les ha mostrado, de algo que ellos han experimentado, milagros que hicieron, palabra, convertimiento, liberaciones, sanidades, prodigios, todo, revelaciones, señales, acontecimientos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mis queridos hermanos, amigos que están atrás de este medio de comunicación, atrás de estos canales, de estas cámaras, y los que me ven en los medios de comunicación, en las redes sociales, yo quiero decirles que aprendamos a recibir de Dios. No solo Dios te llamó para compartir, sino también recibir, porque siempre necesitamos más algo de los demás. Por eso quiero invitarlos a seguir siempre en mi canal,
quiero que nos escriban, quiero que siempre pongan una de las peticiones y deseos que está en su corazón, pues sabe que estamos para darles algún consejo o alguna oración. Así que les deseo bendiciones, abrazos para todos, que Dios los bendiga, cuídense y hasta pronto.